Hola, yo soy Bricio Alberto Carachure Leiva. Voy a hablarles un poco sobre mi proyecto Modelo de Control de Desviaciones en Proyectos de Manufactura para la Mejora del Desempeño. Bueno, la estructura que vamos a seguir para el análisis del proyecto va a ser primero la introducción, después contexto del proyecto, problemática, marco teórico y al final la metodología elegida para el mismo. Cuando hablamos de entornos de manufactura industrial, la eficiencia en el uso de los recursos productivos se transforma en un factor determinante para poder mantener la competitividad, la rentabilidad y el cumplimiento de los compromisos operativos. En organizaciones donde las líneas de producción están organizadas como proyectos, resulta fundamental mantener en prioridad uno la relación entre el diseño del proyecto y los resultados obtenidos del mismo. La organización que estudié pertenece al sector manufacturero y se especializa en la producción de componentes industriales que posteriormente son integrados a productos finales por empresas ensambladoras. Su operación se caracteriza por procesos de manufactura de alta precisión y por un modelo productivo orientado a proyectos, donde cada línea de producción está asociada al desarrollo de un componente específico. El modelo de negocio de la empresa se basa en la colaboración técnica con sus clientes y en la fabricación especializada de componentes bajo las especificaciones particulares. Dentro de su cadena de valor se integran actividades como el desarrollo técnico, ingeniería de procesos, producción especializada y logística de distribución, permitiendo transformar requerimientos industriales en componentes finales. Entre las metas organizacionales se encuentran el fortalecimiento del control de costos, la mejora continua de la productividad y la reducción de desperdicios dentro de los procesos productivos. En este sentido, las estrategias operativas se orientan a mejorar la sincronización entre la planeación de los recursos y la ejecución real de los proyectos. Sus principales ventajas competitivas radican en su capacidad técnica, la estandarización de los procesos productivos y su integración dentro de los roles globales de manufactura. Llegó el momento de hablar de la problemática del proyecto. La organización tiene definidas para cada proyecto una estructura del proyecto, donde define los tiempos de ciclo, el personal que se puede ocupar, el porcentaje permitido de scrap y la merma permitida. Entonces, cuando se definen todos estos parámetros, se calcula con base en ellos la productividad de cada proyecto. Cada proyecto tiene diferentes resultados, a lo que le llamamos desviaciones. ¿Qué son estas desviaciones? Bueno, es la diferencia entre los resultados de los recursos realmente ocupados en el desarrollo de los proyectos en comparación con las estructuras del proyecto que están definidas desde antes de comenzar la producción. ¿Por qué es un problema estas desviaciones? Bueno, las desviaciones representan costos directos a la empresa. Cada recurso desperdiciado representa una pérdida en la productividad de los proyectos. Un problema debido a que al momento de que la empresa se coordina con sus clientes para entregas, para producción, se define un precio desde muchos años antes, lo que provoca que al momento de generar sobrecostos en el desarrollo del proyecto, no se pueda cargar esos sobrecostos a los clientes, sino que esos sobrecostos son pagados por las utilidades de la empresa. Entonces, regresemos un poco a las estructuras de proyecto. Estas estructuras de proyecto están armadas con base en el historial de proyectos previos, no necesariamente de la planta que nosotros estamos analizando, sino de plantas en otros países u otras regiones dentro de América. Es por ello que al momento de desarrollar los proyectos no se tiene certeza si las diferencias que existen son por una mala gestión en el área operativa, en el área financiera o de recursos humanos de esta planta o si es un problema de origen. Se presentan soluciones al momento de correr los proyectos que son decisiones directas de los responsables de diferentes áreas de la organización. Este análisis tiene el objetivo de descubrir si estas estructuras de proyecto están
bien armadas o no. Entonces, al estas desviaciones estar relacionadas con muchos departamentos dentro de la organización, es importante poder descubrir si estas desviaciones, estas pequeñas desviaciones afectan al final del día en la productividad total de la organización. Por ello, se desarrolló el objetivo de este proyecto. Por todo lo mencionado anteriormente, resulta importante abordar la problemática para poder llevar a la empresa a cumplir sus metas, su visión y su misión junto con todos sus objetivos de productividad. Bueno, para sustentar el análisis de las desviaciones en proyectos de manufactura, el estudio se apoya principalmente de lo que es el pensamiento Lean y la literatura relacionada con la gestión de errores en sistemas organizacionales. Primero pasamos lo que es el pensamiento Lean sistematizado por Wogman y Jones, que establece que todas las actividades que no agregan valor dentro de un proceso productivo representan un desperdicio, lo que se conoce en el mundo Lean como muda. Desde esta perspectiva, las desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado pueden interpretarse como interrupciones en el flujo de valor dentro del sistema productivo. Autores como Tichio Hono identificaron diferentes fuentes de desperdicio, entre ellas los defectos, los tiempos de espera y la sobreproducción. En el contexto de proyectos de manufactura, estos desperdicios pueden manifestarse como variaciones en los tiempos de ciclo, incrementos en los niveles de merma o una utilización ineficiente de los recursos productivos. De la misma forma, Leiker nos señala que la estandarización de los procesos y la disciplina organizacional son elementos fundamentales para reducir la variabilidad en las operaciones y lograr que la ejecución de los proyectos se mantenga alineada con los parámetros definidos durante la planeación. Sin embargo, la literatura también nos señala que las desviaciones no siempre se originan únicamente en fallas operativas. De acuerdo con López y Love, los errores en los proyectos pueden ser el resultado de las condiciones estructurales dentro de la organización, relacionadas con factores como el diseño del proyecto, la estructura organizacional y la coordinación entre áreas. Por esta razón, el análisis de las desviaciones en proyectos de manufactura requiere considerar tanto la dimensión operativa del proceso productivo como las condiciones organizacionales que pueden influir en su desempeño. Bueno, la metodología. Para abordar la problemática planteada, el proyecto adopta un enfoque de investigación cuantitativo. El objeto de este enfoque es analizar las desviaciones entre la planeación y la ejecución de los proyectos de manufactura, mediante el análisis de datos operativos con el fin de identificar patrones asociados a las mejores y peores prácticas dentro de la organización. Para ello, se analizarán proyectos que presenten diferentes niveles de desempeño, es decir, se estudiarán tanto proyectos con bajos niveles de desviación como proyectos con mayores niveles de desviación, lo que permitirá realizar comparaciones entre distintos casos. En cada proyecto se examinarán variables operativas, entre ellas el tiempo de ciclo, la asignación de personal, los niveles de merma y el porcentaje de scrap permitido. La unidad de análisis del estudio de los proyectos, entendidos como líneas de producción que operan durante periodos prolongados de tiempo, que se pueden extender por meses o incluso años, es por lo que, debido a estas características, el número de proyectos disponibles para análisis dentro del periodo de estudio es muy limitado, por lo que se adopta un enfoque de análisis comparativo de casos. La información utilizada provendrá de registros históricos de producción almacenados en el sistema de planificación empresarial SAP de la organización. Para el procesamiento y análisis de los datos se emplearán herramientas como Excel, Visual Basic, Python y Power BI que permitirán organizar, depurar y analizar la información operativa. Estas herramientas facilitarán la identificación de patrones en las desviaciones y permitirán construir visualizaciones que apoyen la interpretación de los resultados. A partir de este análisis, se buscará generar bases para el desarrollo de una metodología de diagnóstico que permita controlar de manera sistemática las desviaciones en los proyectos. Muchas gracias por ver mi presentación. Yo soy Bricio Carachure. Que estén muy bien.